Cuando el Señor Jesucristo estaba en el proceso de sanar a una mujer, en realidad se dirigía a la casa de alguien. Como acabamos de decir, el Señor Jesús sanó a una mujer que padecía de flujo de sangre. Y ella fue sanada. En realidad, en ese momento, el Señor estaba de camino a la casa de Jairo. ¿Por qué iba a la casa de Jairo? Jairo era el jefe de la sinagoga en aquel tiempo. La sinagoga es la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Los judíos son israelitas. Ellos los domingos, es decir, en el día de reposo, todos se reunían. Leían los libros de Moisés del Antiguo Testamento en la sinagoga, o los libros de los antiguos profetas. Este Jairo era el jefe de la sinagoga. Tenía una hija. Esta hija pequeña era muy linda, pero se enfermó y estaba a punto de morir. Esta hija parece que tenía 12 años. Cuando estaba por morir, él corrió a buscar al Señor Jesús. Le dijo al Señor: Señor, temo que mi hija ya ha muerto. Pero por favor, ven a poner tu mano sobre ella. Y así ella vivirá. Entonces el Señor fue con Jairo. En ese momento los discípulos del Señor también fueron, y mucha gente también seguía al Señor, para ir a la casa de Jairo. En el camino a la casa de Jairo, alguien vino corriendo a decirle a Jairo. Jairo, Jairo, no moleste más al maestro, porque tu hija ya ha muerto. Justo en ese momento, cuando Jairo estaba triste y afligido, el Señor le dijo a Jairo: Jairo, no temas. Solo ten fe. Tu hija será salva. Él dijo: solo ten fe. Tu hija será salva. Entonces Jairo dijo: Señor, te ruego que aumentes mi fe. En ese momento el Señor dijo: solo ten fe. Tu hija ciertamente será salva y resucitará. Entonces, para Jairo, si su hija ya estaba muerta, ¿cómo podría tener fe todavía? Entonces Jairo dijo: Señor, te ruego que aumentes mi fe, porque mi fe es insuficiente. Si su hija ya estaba muerta, ¿cómo podría tener fe Jairo de que el Señor podía sanar a su hija? Jairo solo había oído que el Señor Jesús sanaba toda clase de enfermedades, pero nunca había oído que el Señor resucitara a los muertos, porque al resucitar a los muertos, la hija de Jairo fue el primer caso. Fue la primera. La hija de Jairo fue la primera persona resucitada de entre los muertos por el Señor. Así está registrado en la Biblia. Por eso Jairo dijo: Señor, pero mi fe es insuficiente. Te ruego que aumentes mi fe. Y luego, el Señor fue con Jairo. Cuando llegaron a la casa de Jairo, había mucha gente, muchísimas personas, llorando y lamentándose dentro de la casa de Jairo, llorando por la niña fallecida. El Señor entró. Y el Señor les dijo: La hija pequeña de Jairo aún no ha muerto. La niña no ha muerto. Váyanse todos. Ella solo está dormida. La niña solo está dormida. No está muerta. En ese momento, ellos se burlaban de nuestro Señor, hablando de este Jesús. ¿No estaba claro que la hija de Jairo había muerto? Lo presenciamos con nuestros propios ojos. ¿Cómo pudo decir que estaba dormida? Y luego, entonces se burlaron del Señor. En ese momento, el Señor echó a todos los que estaban en casa de Jairo. Él solo se llevó a la esposa de Jairo y a Jairo. Y a 3 apóstoles del Señor Cristo. A saber, Pedro, Juan y Jacobo entraron juntos a la habitación de la hija de Jairo. Entraron en la habitación de la niña. En ese momento, la niña que ya había muerto, estaba acostada tranquilamente en la cama, sin respiración. En ese momento, los 3 apóstoles, y Jairo, y también la esposa de Jairo, estaban presenciando lo que hacía el Señor Jesús. Jairo, miraba al Señor con ojos llenos de esperanza, también pensando en su hija, temiendo que no pudiera volver a la vida. Pero el Señor dijo estas palabras: Niña, te mando que te levantes. Así, los ojos de la hija de Jairo se abrieron. Y entonces empezó a respirar, y volvió a la vida. Y entonces, el Señor entregó a la niña viva a Jairo y a su esposa. Entonces le dijo a Jairo: Esta niña tiene hambre. Dale algo de comer. De esta manera, el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo. Así que, hermanos y hermanas, vean cómo es que con una palabra del Señor los muertos resucitan. ¿Cuál es la razón de esto? ¿A dónde fue el Señor para traer de vuelta a la hija de Jairo? Él ahora, hace un momento, su cuerpo estaba acostado en la cama. La hija de Jairo ya no habitaba en el cadáver. Ahora solo podía llamarse cadáver, llamarse restos. Ya no se llamaba cuerpo. Resulta que el Señor, la autoridad del Señor llega hasta el Hades, trayendo el espíritu de la hija de Jairo de vuelta al cuerpo. Y así ella resucitó. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.